bastante importante. Después de la heterocedasticidad, ¿no es cierto? En un modelo econométrico, dijimos que era el sesgo de la variable omitida. ¿Se acuerdan? Este sesgo de la variable omitida efectivamente surge debido a que estamos trabajando solo con una variable explicativa y obviamente pueden existir variables que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Variables que son muy importantes. Bien, no, no tengo el link para grabar la sesión, no sé si alguien tiene y lo puede hacer. Eh, Voy a proyectarles mi pantalla. Entonces, y les decía que el problema que enfrentamos ahora se llama el problema del sesgo de la variable omitida, ¿no? Entonces dijimos que habían varias formas de resolver este problema, ¿no? El problema del sesgo de la variable omitida. Uno de ellos era trabajar, ¿no es cierto?, con experimentos, ¿sí? El primero era trabajar con experimentos. El segundo era trabajar por grupos, ¿no es cierto? Trabajar por grupos. ¿Qué pasaba si empezamos digamos, a condicionar por grupos y hacer modelos para distintos grupos, ¿no? Hombres, mujeres, según tamaño de clase, según si los estudiantes hablaban inglés, no hablaban inglés, ¿se acuerdan? Entonces, si empezamos a hacer estos cruces de variables por grupos, entonces, en cierta forma podríamos resolver el problema del sesgo de la variable omitida, ¿no? Y tercero, surge justamente la tercera forma de resolver el problema de el sesgo de la variable omitida, es trabajar con un modelo de regresión lineal con varios regresores, ¿ok? Entonces, ya lo habíamos hecho en la clase anterior, habíamos incorporado un regresor más, x1 y x2 eran nuestros regresores, y hemos visto cómo se hacía la estimación por mínimos cuadrados, ¿se acuerdan? El criterio era el mismo, ¿no? Había que minimizar la suma de los residuos elevado al cuadrado, nada más que ahora nuestro modelo, bueno, en el modelo que hemos estado trabajando, recordarán, ahora era de esta forma, ¿no? Teníamos que y sub i era igual a beta 0, ¿no es cierto? Más beta 1 por nuestra variable x1, ¿no es cierto? Le hemos llamado la variable x1i. Y teníamos un beta 2 más adicional por una variable x2i, ¿no? Y finalmente le añadíamos, como siempre, nuestro término de error, el mu sub i. ¿Sí? Entonces ahora estábamos en este contexto, ¿no? Este es el caso simple, obviamente, ¿no? Suponiendo que ahora en lugar de un solo regresor tenemos dos, ¿no? Entonces acá el modelo estimado, otra vez, ¿no es cierto? Recuerden, nuestro modelo estimado para este modelo teórico, ¿cómo sería? Nuestro modelo estimado, si lo estimamos por mínimos cuadrados, nuevamente sería el y sub i gorrito, ¿no es cierto? ¿Quién me dicta a ver? Igual a el y sub i gorrito igual a beta 0 gorrito, beta 0 gorrito, más beta 1 gorrito, ¿no es cierto? Por x1i. Y finalmente más beta 2 gorrito por x2i, ¿sí? Esta sería la ecuación de nuestro modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Claro, o sea, cómo salen las fórmulas ahora ya cambia, ¿no? Obviamente se acuerdan que para poder resolver el problema de minimización había que calcular tres derivadas, ¿no? Una derivada respecto a beta 0 gorrito, a beta 1 gorrito y a beta 2 gorrito, ¿no? Y cada derivada lo igualábamos a 0 y teníamos un sistema de tres ecuaciones, ¿no? Y a partir de ese sistema de tres ecuaciones podíamos despejar beta 0, beta 1, beta 2. Obviamente ya la cosa se va haciendo más complicada, ¿no? Para este caso nomás ya tenemos sistema de tres ecuaciones. ¿Se imaginan que tengamos ahora un modelo que tenga, por ejemplo, 5 variables? Imagínense que tendríamos beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 hasta beta 5.
ya la cosa se complica aún más, ¿no? Tendríamos un sistema de 6 ecuaciones, ¿se dan cuenta? Y tendríamos que resolver esto y resolver ese problema, obviamente ya la cosa es más complicadita, ¿ok? Entonces, para ese caso, obviamente para el modelo de regresión lineal simple, no sé si les comenté en algún momento, la econometría justamente utiliza un instrumento que se llama el álgebra de matrices. ¿Ok? El álgebra matricial justamente por eso es útil, porque ya cuando trabajamos con modelos ya bastante grandes, modelo de regresión múltiple, obviamente ya no vamos a poder, ya no vamos a tener sistemas de 2 ecuaciones, sino tendremos sistemas de 5, 6, 7 ecuaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, lo más conveniente es trabajar con matrices, ¿no? El modelo en su forma matricial. ¿Ok? Entonces, este modelo, por ejemplo, que tenemos aquí en la parte superior, este modelo descrito de esta forma, este modelo de aquí, nosotros lo podríamos expresar matricialmente de la siguiente forma, ¿no? Bueno, solamente les voy dando una idea, ¿no? Esta parte no lo vamos a hacer porque en el libro de Stock y Watson, no sé, el enfoque es netamente consumatorios y todas estas expresiones, ¿no? Pero no vamos a utilizar matrices, ¿no? Hay otros libros de texto que sí utilizan bastante el álgebra matricial. Entonces, este modelo, por ejemplo, lo podríamos representar matricialmente de la siguiente forma, ¿no? Tendríamos un vector y que va a ser igual a una matriz X, ¿no es cierto? Por un vector beta y más un vector columna mu, ¿ok? Esta sería la forma como se trabajaría en forma matricial, ¿no? El modelo que estamos viendo de rojo, matricialmente lo podríamos expresar así, ¿no? Y obviamente aquí habría que especificar de qué orden es, por ejemplo, este vector y, ¿no? Este vector y es un vector columna donde están descritos solamente los datos de la variable endógena. Entonces este sería un vector de orden n por 1. ¿Sí? Es un vector columna. Es un vector n por 1. Esta matriz X va a ser la matriz correspondiente a todos los X, ¿no? A todos los regresores. Y esta matriz es de orden n por k. N por k. Y acuérdense que k es el número de regresores, ¿no? O el número de variables explicativas. Y el vector beta obviamente va a ser el número de regresores, que en este caso sería k por 1. K por 1. Y este vector mu sería el vector de todos los errores, ¿no? Para toda la muestra. Entonces este sería un vector columna de orden n por 1. N por 1. ¿Ok? Entonces, este sería, digamos, la forma como uno debería trabajar, ¿no? El modelo de regresión múltiple en su forma matricial. Y de hecho hay muchos libros de texto que lo trabajan así, ¿no? Y podríamos estimar el modelo estimado, ¿cómo sería? A ver, siguiendo la misma idea, el modelo estimado, ¿cómo sería? El modelo estimado en forma matricial, obviamente este modelo en su forma matricial estimado sería el vector y gorrito, le vamos a llamar, estos ya son vectores. El vector y gorrito sería igual a la matriz X, ¿no es cierto? Multiplicada por el vector beta gorrito. El beta gorrito es un vector ahora, ¿sí? Y este ya también sería nuestro modelo estimado, ¿no? En forma matricial. ¿Ok? Y así, ¿no? Ya dado que ya tengo el y el y gorrito, podríamos también definir el vector mu gorrito, ¿no? ¿Se dan cuenta? De aquí, ya todo lo demás es prácticamente ya más sencillo, ¿no? El vector mu gorrito, ¿cómo sería? A partir de y, simplemente acuérdense que el mu gorrito sería un vector también, ¿sí? Y mu gorrito, ¿qué cosa vendría a ser? Simplemente la diferencia, ¿no? De este vector y menos este vector y gorrito. ¿Se dan cuenta? O sea, ya la cosa se va haciendo más simple, ¿no? Porque ya conocemos todo lo demás, ¿ya?
¿sí? Pero nada más que ya estamos trabajando con matrices. Noten que ya desaparece este subíndice i que poníamos acá, ¿no? Este subíndice i que poníamos acá al error, a las variables, ya desaparece porque aquí estos ya son vectores, ¿no? Ya estamos trabajando con matrices, ¿no? ¿Ok? Entonces este mu gorrito también es un vector columna y simplemente cómo se obtiene como la diferencia de dos vectores, ¿no? Este vector y menos este vector. Y así, ¿no? Podríamos trabajar el mu gorrito al cuadrado también y minimizar ese vector, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería la forma como se trabaja matricialmente, ¿no? Se puede trabajar. Y esto, de hecho, es aunque no lo crean, podría parecerles complicado, de hecho es más sencillo que trabajarlo de esta forma, porque ya tenemos, de una sola calcularíamos todos los valores de los beta gorritos, ¿no? En lugar de estar calculando uno por uno, ¿no? Beta 0, beta 1. ¿Se acuerdan que hemos tenido una fórmula para beta 0, otra fórmula para beta 1? Pero en cambio aquí, en forma matricial, nosotros calcularíamos de frente el vector beta, beta gorrito, y nos va a salir todo en un solo bloque, ¿no? ¿Ok? Todos los betas, ¿no? Entonces esta sería la forma como se trabaja el modelo de regresión múltiple en forma matricial, ¿no? Ok, entonces siguiendo esta misma lógica, hemos dicho que otra forma de resolver el problema de sesgo de variable omitida era trabajando con el modelo de regresión múltiple. Entonces vamos a ver cómo es su distribución muestral y luego veremos un poco el tema de multicolinealidad, variables de interés y variables de control, ¿ok? Entonces aquí un poco esto lo vamos a hacer más rápido porque esto ya es como repetitivo, ¿no? Lo que hemos visto ya en el modelo simple, ¿no? Entonces un poco vamos a recordar los supuestos de mínimos cuadrados ahora, pero en regresión múltiple, ¿ya? Vamos a ver cómo son los supuestos de mínimos cuadrados, pero para este caso en el que estamos con regresión múltiple, ¿no? Recordemos que nuestro modelo con el que estamos trabajando ahora es este de aquí, ¿no? Nuestro modelito de regresión lineal ahora tiene esta forma, acá está. Este es el modelo de regresión múltiple. ¿Ok? Noten que y sub i es igual a beta 0 más beta 1 por x1i más beta 2 por x2i más puntos suspensivos hasta beta sub k por x sub ki más mu sub i, ¿no? Aquí aparece este parámetro k, ¿no? ¿Sí? Y este parámetro k para nosotros va a ser el número total de variables explicativas, ¿no? ¿Ok? Entonces, y pasa lo mismo aquí, ¿ya? ¿No? Los betas son los parámetros, los x son los regresores, y la variable y es la variable dependiente, y el mu sub i es el término de error. ¿Ok? Entonces, veamos el supuesto 1. ¿Qué nos dice el supuesto 1? Recordando, esto ya es lo mismo. El supuesto 1, recuerdan, en el modelo de regresión simple, hemos dicho que la media condicional de mu sub i, dados los x ahora, ¿se dan cuenta? Eso es lo único que cambia, ¿no? Anteriormente el supuesto era la media condicional de mu dado x, porque era un solo x, era igual a 0. Pero ahora estamos diciendo que la media condicional de mu sub i, o sea, esto de aquí, la esperanza matemática de mu sub i condicionado a todos los valores de x, x1, x2 hasta xk, es 0. Para todo i que va desde 1 hasta n. ¿Ok? Eso es lo único que va a cambiar, ¿no? Vamos a condicionar ahora con todos los x. ¿Ok? Eso es igual a 0, y eso qué implica, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Y sub i a veces se encuentra por encima de la recta. En este caso ya no es una recta, obviamente es un hiperplano, ¿no? Debido a que ya estamos incorporando varias variables. Y otras veces está por debajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, la esperanza condicionada lo vamos a entender de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué más implica esto? Que este supuesto es clave, acuérdense, para poder demostrar el insesgamiento, ¿no? ¿Ok? Este supuesto de la esperanza condicionada de mu sub i igual a 0 es importante para demostrar insesgamiento. Y además también sabemos que este supuesto implica que la covarianza entre el error y cualquiera de los regresores es 0, ¿no? ¿Sí? Esta esperanza implica que la covarianza del mu sub i con cualquiera de los x tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces este es el supuesto 1, ¿no? Esto ya está, simplemente lo estamos mencionando para que nos quede claro, porque esto ya lo hemos visto, supuesto 1. ¿Ok? Supuesto 1, ¿no? Media condicional de mu sub i dado los x igual a 0, ¿ok? Pasemos a ver el supuesto 2, ¿no? Bueno, acá, en sentido inverso, si la covarianza entre el error y alguno de los regresores no es 0, la media condicional no puede ser constante. Claro, esto ya lo hemos visto también, ¿no? ¿Qué implica si en caso no fuese 0?
obviamente ya no se cumpliría ese supuesto y obviamente eso nos generaría problemas, ¿no? Si hay una variable omitida que es un factor relevante, que está en el error y está correlada con al menos alguno de los regresores incluidos, otra vez podríamos tener el problema de sesgo de variable omitida. Y el supuesto también no se cumple, ¿no? ¿Ok? El supuesto 1 también no se cumple por este problema, recuerden. Justo lo que hemos estado viendo en la sesión 7. El supuesto de media condicional del error dado los X no se cumpliría cuando tenemos este problema. El sesgo de la variable omitida, ¿ok? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? No se cumpliría si tenemos este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema en caso no se cumpla? Bueno, la mejor estrategia es incluirla en el modelo, esa variable que está omitida, en caso sea posible, ¿no? Porque a veces no sabemos cuál será esa variable, ¿no? Sabemos que hay sesgo de variable emitida, pero no sabemos si es la variable exacta la que estamos queriendo incorporar, ¿no? Una solución relacionada es incluir una variable que controle por la variable omitida, ¿no? ¿Sí? Lo veremos más adelante cuando veamos este tema de variables instrumentales. ¿Ok? El modelo, perdón, el estimador de variables instrumentales es otra forma de resolver este problema de sesgo de variable omitida. Supuesto 2, ¿ok? ¿Se acuerdan del supuesto 2? Nuevamente, ¿qué cosa nos dice el supuesto 2? Que los X, o sea, X1, X2 hasta XK, con los Y sub tienen que ser I y D, ¿se acuerdan? ¿Y qué significa que sean I y Ds? Que sean independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? Esto también ya no tiene sentido volver a recalcar. Ya sabemos por qué dijimos que estos eran I y Ds, porque hemos supuesto que las muestras se obtienen de un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Entonces acá esto es crucial, ¿no? Si la muestra se obtiene mediante un muestreo aleatorio simple, entonces este supuesto es válido, ¿no? Que los X y Y sean I y Ds. Y mucho mejor todavía aún si es que estamos trabajando con experimentos, ¿no? Acuérdense que si trabajamos con experimentos, claramente los X y los Y son totalmente I y Ds, ¿no? ¿Ok? Esto ya no vamos a redundar. Supuesto 3, ¿saben? ¿Qué nos dice el supuesto 3? ¿Se acuerdan? Que los datos atípicos grandes en valor absoluto son improbables, ¿ok? Este supuesto también ya lo hemos mencionado en el modelo simple. ¿Qué significa un dato atípico grande? Es un valor extremo, ¿no? De los X o del Y también, ¿sí? O sea, cuando hablamos de los datos atípicos grandes, estamos haciendo referencia a los X o también a los Y, ¿ok? ¿Qué pasa si tenemos un individuo que tiene un X1, un valor de X1 bastante grande o su valor variable endógena bastante grande, ¿no? ¿Sí? O sea, es un ejemplo típico de esto, es, por ejemplo, es como que yo les pregunte en el mercado laboral peruano, ¿qué pasa si incorporamos a Lionel Messi? La remuneración de Lionel Messi. ¿Alguien tiene idea cuánto es el salario de Lionel Messi al mes? ¿Alguien tiene idea cuánto es el salario de Lionel Messi al mes, aproximadamente en dólares? Chicos, ¿están ahí? Hablen, digan algo. ¿O se ha ido la línea? Sí, profesor, sí, estamos escuchando. Ok, ¿alguien tiene algún dato por ahí? ¿Cuánto más o menos gana Lionel Messi en el Club Barcelona? ¿Cuánto es su remuneración en dólares, más o menos, aproximadamente, al mes? $250.000, más o menos, va por ahí, ¿no? Entre 250.000 y 300.000 dólares, o sea, eso llevado a soles, ¿cuánto sería? Más o menos, el dólar ahora está alto, ¿no? Si es 250.000, aproximadamente cerca de 1 millón de soles. Entonces, imaginen un tipo que gane 1 millón de soles acá en el Cusco, mensual, ¿ah? Al mes. ¿Se dan cuenta? O sea, este Y es bastante alto, ¿no? Entonces, claro, obviamente, por eso decimos que el supuesto 3 es muy importante, porque estamos diciendo que esos casos de esos individuos son casos atípicos, porque no todo el mundo gana 1 millón de soles al mes, ¿no?
o medio millón si quieres, estamos exagerando tal vez, ¿no? ¿Sí? No existe persona, si es que hay, probablemente es uno solo, no sé, pues, ¿no? Entonces, este tema de los datos atípicos es muy importante, ¿eh? Hay que tener en cuenta los X, y esto podría tener también una influencia dramática en los estimadores MCO, ¿no? Técnicamente los cuartos, hemos visto este supuesto se cumple cuando los cuartos momentos de la distribución son finitos, ¿no? Se cumple si las variables son acotadas, ¿ok? Ese es el supuesto 3 y luego vamos a incorporar un supuesto adicional ahora. Este es un supuesto nuevo, no lo habíamos visto antes en el modelo simple porque no tenía mucho sentido, porque solamente había un solo regresor, pero ahora sí es muy importante porque ya tenemos varios regresores. ¿De en qué consiste este supuesto? Se llama ausencia de multicolinealidad perfecta. ¿Y en qué consiste este supuesto de ausencia de multicolinealidad perfecta? Sucede cuando uno de los regresores es una combinación lineal perfecta del resto de regresores. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Ok? Estamos diciendo que la multicolinealidad perfecta ocurre cuando uno de los X se puede escribir como una combinación de los otros X. ¿Ok? O dicho en términos más sencillos o más fáciles, es que entre los X existe correlaciones. Supongo que existe correlación entre el X1 y el X2, o entre el X2 y el XK, no sé, pues, pero hay correlación. Y esa correlación no es baja, sino alta. Entonces ahí tendríamos problemas, ¿no? O sea, es justo por eso que imponemos este supuesto 4, ¿no? Que debe existir ausencia de multicolinealidad perfecta. ¿Ya? O sea, en realidad este supuesto lo asumimos o lo asumíamos también implícitamente en el modelo simple, porque bueno, o sea, relativamente implícitamente, porque vuelvo a repetir, no tiene sentido que haya colinealidad entre el X y el intercepto, ¿no? Entonces chequen acá, por ejemplo, el beta 1 gorrito sabíamos que era el sumatorio de xy menos x promedio y el y sub i menos y promedio, todo sobre el sumatorio de xy menos x barra al cuadrado, ¿no? Entonces, la idea de que exista multicolinealidad es que esto se puede calcular esta expresión, o que esta expresión existe. ¿Ok? Entonces, acá nunca nos hemos hecho la pregunta, ¿para qué esta expresión existe? Para que el beta 1 gorrito exista una expresión factible para esto. ¿Qué pasa si la sumatoria de aquí en el denominador fuese cero? ¿Se imaginan que este sumatorio que está en el denominador fuese cero? ¿Qué implicaría eso? Si esto fuese cero, ¿qué pasaría? Si este sumatorio en el denominador fuese cero, claramente esta expresión se haría indeterminado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el beta 1 gorrito no se puede calcular. ¿Se dan cuenta? No hemos discutido eso, hemos asumido que este sumatorio que está en el denominador siempre era positivo. Y esa condición de que sea positivo implica este supuesto de acá, que estamos diciendo que no existe multicolinealidad perfecta. ¿Se dan cuenta? O sea, este supuestito de acá, bueno, no lo hemos discutido mucho, ¿no? Hemos asumido que este sumatorio de x menos x promedio al cuadrado siempre es positivo. Pero ¿qué pasaría si fuese negativo? Perdón, si fuese cero en el peor de los casos, ¿no? Si fuese cero en el denominador, obviamente un número dividido entre cero es indeterminado, entonces diríamos que beta 1 gorrito no se puede calcular, ¿sí? Entonces, por eso decimos que aquí el supuesto que debíamos haber hecho en el modelo simple, en el modelo de regresión simple, es que este sumatorio de xy menos x barra al cuadrado todo, tiene que ser mayor que cero. ¿Ok? Tiene que ser mayor que cero para que esta expresión exista. ¿Ok? Lo que eliminaba la posibilidad de que x, o sea, ¿qué significa esto? De que el xy sea constante también, ¿no? ¿Ok? En el modelo regresión lineal simple, ¿qué implicaría la multicolinealidad? Que este xy sea una constante. Si este xy es constante para todos los individuos, obviamente esto va a ser cero para todos los individuos, ¿no? Y 0 elevado al cuadrado va a ser cero, y sumamos cero, nos va a salir todo este sumatorio. ¿Sí? Es por eso que este supuesto es muy importante, ¿no? La multicolineal en el modelo simple implicaría esto, ¿no?
que este sumatorio sea mayor que cero. ¿Ok? Y esto implica justamente la multicolinealidad perfecta. ¿Ya? Y esto es un problema de la muestra. Pero obviamente, asumiendo de que efectivamente en el modelo simple no había tanto problema, porque siempre hemos supuesto de que este sumatorio de x menos x promedio al cuadrado era positivo, entonces no había ningún problema. El problema surge cuando empezamos a trabajar ya con varios regresores, ¿no? Acá x1, x2, hasta xk, ¿no? Entonces ahí es necesario imponer este supuesto que le estamos poniendo como multicolinealidad, ausencia de multicolinealidad perfecta. ¿Ok? Entonces veamos qué más implica esto, ¿ver? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Pues lo vamos a hacer de forma empírica esto, como para un poco para que se vea bien. Dice, como en el modelo simple, con multicolinealidad perfecta, los estimadores MCO no pueden ser calculados. Supongamos que definamos una variable W. Acá está, este es el truquito, ¿no? Supongamos que hagamos esto. Vamos a hacer un poco de trampa, a ver. Vamos a hacer el siguiente truco, ¿no? Supongamos que tenemos la base de datos de California y hacemos el siguiente truco. ¿Qué pasa si generamos una nueva variable que se va a llamar W? Y esta variable W le vamos a decir que es igual a 2 veces el rem, ¿sí? El tamaño de clase. ¿Ok? Supongamos que esta es una nueva variable, lo estamos definiendo de esta forma, ¿no? Que esta nueva variable le vamos a llamar que es W, y este W simplemente va a ser 2 veces multiplicado el tamaño de clase. Y tratamos de estimar este modelo. ¿Qué pasa ahora si queremos estimar este modelo nuevo, pero con la siguiente forma, ¿no? Variable y sub i, la nota, ¿no es cierto? Igual a beta 0 más beta 1, el rem más un beta 2, esta nueva variable que lo hemos creado de esta forma. Beta 2 igual a bw sub i. Y más un término de error. Entonces la pregunta es, ¿qué problema creen ustedes que hay en este caso? Si lo estamos definiendo esta nueva variable w de esta forma, ¿qué problema tendríamos ahí? ¿Qué problema tendríamos? ¿Qué nos estaría midiendo el beta 1 acá? La pregunta que deberíamos hacer es, ¿qué nos está midiendo el beta 1? Entonces, este beta 1 o el beta 1 gorrito, si lo estimaríamos, esta estimación, ¿qué cosa nos estaría midiendo? Nos estaría midiendo el efecto, acuérdense, ¿no? El beta 1 que nos mide en el modelo de regresión múltiple, nos estaría midiendo el efecto sobre las notas de un incremento unitario del tamaño de clase, ¿no? Del rem, manteniendo el resto de variables constantes. O sea, ¿qué significa? Manteniendo W y mu sub i constante. Pero no tiene sentido esto, ¿no? Por eso acá la pregunta es ¿cómo? Porque W lo hemos definido que es 2 veces el rem. ¿Se dan cuenta? Es prácticamente lo mismo. Es como W, dentro de W está metido el rem. Entonces yo lo he puesto como un regresor adicional. Simplemente lo he multiplicado por 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá tenemos un problema, ¿no? Entonces, porque acá ya no funciona esta interpretación, ¿no? Porque aquí estaríamos diciendo, claro, porque ustedes saben ya que el beta 1 gorrito, ¿cómo lo interpretaríamos? Como ya hemos dicho en la clase 1, el beta 1 gorrito, ¿qué cosa nos mide? Mide el efecto causal del rem sobre la nota, manteniendo constante el W y el mu sub i. Y eso no tiene sentido porque hemos dicho que el W está metido el rem. Dentro del W está el rem. ¿Ok? Entonces, si estimamos este modelo, entonces, ¿qué problema vamos a tener? Justamente el problema de multicolinealidad. Vamos a tener el problema de multicolinealidad perfecto. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a decir, con multicolinealidad perfecta, los estimadores MCO no se podrían calcular, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, entonces, al momento de utilizar el software, esto dice MCO usando las observaciones, variables dependientes notas, y acá dice el W no se puede utilizar omitidas debido a la colinealidad exacta, dice, ¿no? Al momento de poder hacer la estimación, el programa inclusive bota un error, ¿no? Sale error.
porque el W lo hemos generado como 2 veces al REM, ¿sí? Y obviamente no permite calcular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Obviamente hay que redefinir nuevamente las variables, ¿no? Modificar los regresores, ¿no? ¿Ok? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Bajo estos supuestos podemos derivar la distribución muestral beta 0, beta 1, beta k. ¿Está claro este tema de la multicolinealidad con este ejemplo o no se entiende? ¿Alguna pregunta, por favor, aquí? Porque acá este ejemplito es un claro, sí, es bastante simple para entender de qué está tratando este tema de la multicolinealidad. ¿Se entiende? Ok, vuestro silencio voy a asumir que está muy simple. Bien, entonces la multicolinealidad trata de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una variable que es prácticamente idéntica a otra? O sea, ¿qué significa que hay correlación entre estas dos? Entre estas dos variables, en otras palabras, existe correlación. Ok, entre el REM y el W existe correlación, ¿no? Porque prácticamente son lo mismo, ¿no? Entonces, si eso ocurre, estamos diciendo que existe multicolinealidad perfecta. ¿Ok? ¿Y cuándo será no perfecta? Bueno, si tendríamos varios regresores aquí, entonces obviamente eso podría solamente decirnos que una variable X puede que esté correlacionada con otra, pero no con todas, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso habría sí multicolinealidad perfecta en este ejemplo, porque solo tenemos dos regresores, ¿no? El REM y la variable W. Y entre estas dos existe correlación, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve ese problema, ¿ya? Entonces, los supuestos de mínimos cuadrados en el modelo de regresión lineal simple, bueno, son los mismos, ya los hemos enumerado. Y el cuarto supuesto, que es el nuevo, digamos, es que no debe existir multicolinealidad perfecta. ¿Qué más? Ahora, con respecto a la distribución de los estimadores de mínimos cuadrados en regresión múltiple, esto también vamos a repetir, que es prácticamente lo mismo que en el modelo simple. Veamos de qué trata esto. La distribución de los estimadores MSO en regresión múltiple, perdón. Bajo los cuatro supuestos de mínimos cuadrados, ya sabemos que el estimador de beta 1 gorrito tiene media beta 1. Eso ya, si se cumplen los cuatro supuestos, podemos demostrar esto, ¿no? Que el estimador beta 1 gorrito tiene media beta 1. ¿Qué significa esto? Que es insesgado. ¿Sí? Este primer punto es la propiedad de insesgamiento. Otra cuestión, otro resultado es que la varianza de beta 1 gorrito es también inversamente proporcional a n, ¿no? Vamos a demostrar lo mismo también, que ya hemos visto en el modelo simple. Y aparte de la media y la varianza, vamos a decir que beta 1 gorrito es muy complicado, ¿no? Pues, bueno, aproximadamente hemos dicho que esto, por la ley de los grandes números, vamos a decir que beta 1 gorrito sigue una normal, ¿no? Y también vamos a demostrar para que para un n grande se cumplen los siguientes resultados asintóticos, ¿no? Primer resultado asintótico, que beta 1 gorrito es consistente. ¿Qué significa que sea consistente? Que beta 1 gorrito converge en probabilidad hacia beta 1. Esto es la famosa ley de los grandes números, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando n tiende a infinito, este beta 1 gorrito se aproxima, ¿no es cierto?, en probabilidad al verdadero beta 1. ¿Sí? Eso significa la consistencia, ¿no? Que el beta 1 gorrito se aproxima cuando n tiende a infinito en probabilidad al verdadero beta 1. ¿Ok? Y con todo esto nosotros ya hemos visto en la parte primera también que este ratio, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El beta 1 gorrito menos la media, que era el beta 1 mismo, ¿sí? Que está acá, este beta 1, sobre la raíz cuadrada de la varianza, que lo hemos llamado el error estándar, es aproximadamente una normal 0,1, ¿no? ¿Sí? Es una normal 0,1, y esto nos garantiza el teorema central del límite. Entonces estos resultados se cumplen para beta 0, beta 1, ¿ok? Y todos los betas, ¿no? ¿Ok? Entonces estos resultados se van a cumplir, esto lo estoy poniendo solo para el beta 1, pero como ya estamos en el modelo múltiple, lo podemos aplicar para el resto de betas también, ¿no? ¿Ok? Y hasta aquí no hay ninguna novedad, ¿verdad? Acá todo esto ya es sabido, esto ya lo hemos visto en el modelo simple, ¿no? Por eso que aquí esto estamos corriendo, porque
Esto ya está, ya lo hemos revisado, nos hemos detenido con bastante tiempo acá en demostrar esto, ¿no? Que este cociente es una normal. Y se acuerdan, después de esta normal pasamos a una T de Student, ¿no? Porque esta varianza de beta 1, ¿se acuerdan? Dijimos que era aproximada, por eso que le hemos puesto un gorrito acá abajo. Si a esta formulita aquí abajo le ponemos un gorrito a toda esta varianza, si le ponemos un gorrito, esto ya no va a ser normal, sino se va a convertir en una T de Student, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese truco lo hemos visto también. Ok, entonces un poquito para ampliar la idea de la multicolinealidad, veamos algunos ejemplos de multicolinealidad perfecta, ¿ver? Algunos ejemplos de multicolinealidad perfecta. Por ejemplo, aquí, ¿no? Proporción de estudiantes aprendiendo inglés, ¿no? Esta variable, ¿se acuerdan que hemos visto? La proporción de estudiantes aprendiendo inglés, ¿no es cierto? Esta variable le hemos llamado frac EI. Entonces, dado el modelo, por ejemplo, tendríamos esto, ¿no? Y sub phi igual a beta 0 más beta 1 del REM, más beta 2, la proporción de estudiantes que habla inglés, más un término de error, ¿sí? Este es nuestro modelo ahora, supongamos. ¿Ok? Supongamos que este es nuestro nuevo modelo. Entonces, planteamos introducir como tercer regresor, ¿qué pasa a este modelo? Incluimos, bueno, esta variable, ¿no? El porcentaje de estudiantes que habla inglés. Pero, ¿qué problema tenemos? Ah, no, perdón. Esta variable que se llama porcentaje de estudiantes que habla inglés. ¿Y qué pasaría si nosotros queremos introducir una tercera variable que se llama frac? Frac EI, que vendría a ser lo siguiente, ¿no? En este caso vamos a suponer que este porcentaje de estudiantes que habla inglés va a ser igual a 100 por la fracción, ¿no? De estudiantes que habla inglés entre los estudiantes totales, ¿no? ¿Ok? Es que casi como lo mismo, ¿no? Nada más que este es el indicador, ¿no? Esta es una fracción. ¿Ok? Proporción, le estamos llamando proporción de estudiantes aprendiendo inglés, que le estamos llamando frac. ¿Sí? Pero nosotros teníamos inicialmente la variable porcentaje de estudiantes que habla inglés, ¿no? O que está tomando el curso de inglés, perdón. Al final parecen lo mismo, ¿no? Simplemente acá lo estamos expresando en términos de fracción y debido a que por fórmula sabemos que el porcentaje lo hemos calculado de esta forma. Entonces aquí tendríamos obviamente el siguiente problema, ¿no? Clases no muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasa si tenemos clases no muy pequeñas? Es una variable dummy que toma valor de 1 si el REM es mayor que 12 y 0 en otros casos, ¿no? Entonces acá el problema que tendríamos es que no existe en nuestra muestra distritos para que el REM sea menor que 12, ¿no? ¿Ok? O sea, que sean muy pequeños, ¿no? Por lo que el tamaño de clase, estas clases pequeñas es igual a 1. ¿Se acuerdan? Esta es la variable dummy, ¿no? De clases pequeñas. Si las clases son muy pequeñas, ¿se acuerdan cuando hemos trabajado con variables dummy? ¿Qué es lo que hacíamos a esta variable nmp? Le poníamos el valor de 1, si efectivamente cumple esa condición, ¿sí? Le poníamos el valor de 1, si cumple esa condición, y le poníamos el valor de 0 si no cumple esa condición, ¿se acuerdan? Esta es una variable dummy, de clases muy pequeñas, el nmp. ¿Ok? Entonces, si son clases muy grandes, le ponemos el valor de 0, y si son clases pequeñas, le ponemos el valor de 1, que está. ¿Estamos? Entonces, la constante en un modelo juega un papel de un regresor, ¿no? Si C sub phi es igual a 1, la multicolinealidad perfecta si incluimos en un modelo constante, ¿no? Como regresor. ¿Ok? Entonces, esta variable, ¿cómo se llama? Esta variable dummy nos podría un poco estar generando también ciertos problemas con esta variable frac, ¿no? ¿Ok? Y obviamente otra variable, si tomamos en cuenta aquí el porcentaje de angloparlantes, o sea, en este caso, porcentaje de estudiantes que habla idioma nativo, ¿no? ¿Ok? Y esto también, si consideramos esta variable por fórmula, ¿cómo se calcula esto? Bueno, sabiendo el porcentaje de estudiantes que está llevando el inglés, ¿esto cómo lo calcularíamos? Simplemente sería 100 por
este SI, ¿no es cierto? Menos los que hablan y los que están llevando inglés, ¿no? O sea, es como una resta, ¿no? ¿Ok? O sea, si yo sé el porcentaje de estudiantes que está matriculado en inglés y quiero saber el porcentaje de estudiantes angloparlantes, o sea, los que hablan inglés de forma nativa, simplemente sería como una resta, pues, de estos tipos, menos esta proporción de los que, en este caso, de los que no lo hablan, ¿no? Entonces sería uno menos todo esto por 100, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Porque se supone que el porcentaje de los que hablan inglés más el porcentaje de los angloparlantes, eso tiene que sumar el 100%, ¿no? ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas podríamos estar cometiendo cuando tenemos un modelo de regresión, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado acá, por favor, porque generalmente a veces cuando uno especifica un modelo de regresión lineal múltiple, empezamos a incorporar, tenemos la tendencia de incluir un montón de variables y a veces no nos damos cuenta que una variable es idéntica a la otra, ¿sí? Por ejemplo, le ponemos aquí, no sé, pues, no se me viene el ejemplo ahorita a la cabeza, podría ser el número de estudiantes, estudiantes que tiene, imagínense acá, yo quiero saber la nota en función al número de estudiantes que tienen acceso a Internet y acá le pongo otro número de estudiantes que no tienen acceso a Internet. ¿Se dan cuenta? Al final es lo mismo, ¿no? ¿Ok? O sea, imagínense, Y sub i sería la nota, esta variable X sería el porcentaje de estudiantes que tiene acceso a inglés, perdón, acceso a Internet, y el otro sería el porcentaje de estudiantes que no tiene acceso a Internet. ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo opuesto, ¿no? Una variable es lo opuesto del otro. Entonces, no podemos incorporar variables de esa forma. O bien ponemos lo uno o bien ponemos lo otro. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, eso podría generar problemas de multicolinealidad. Perfecto. Y también el problema de la trampa de la variable ficticia. ¿Se acuerdan en qué consistía esto? Esto sí, esto lo hemos visto cuando hemos visto las variables dummy, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando teníamos la variable sexo? ¿No es cierto? Hemos generado una variable sexo, un poco para recordar. Bueno, teníamos una variable categórica que era sexo, ¿no? Y aquí le hemos dicho que esto va a tomar el valor, supongamos uno era, si era varón, y era 2 si era mujer, ¿no? Algo así era, ¿no? Nuestra codificación, cuando teníamos la variable sexo. Y a partir de esta variable nosotros hemos sacado, ¿se acuerdan? Dos variables dummy, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos calculado dos variables dummy, o hemos podido generar dos variables dummy. Uno le hemos llamado la dummy de ser varón, digamos, ¿no? El D sub B le hemos llamado. ¿Y en qué consistía esta dummy de ser varón? Hemos abierto una llavecita y hemos dicho que esta variable toma dos valores. Cuando ya estamos trabajando con las dummies, ¿se acuerdan? Era 1 y era 0. Esta variable podía tomar estos dos valores. O bien 1 o bien 0. Toma el valor de 1 si es varón, ¿no es cierto acá? Entonces, decimos acá, toma el valor de 1 si el tipo es varón. Y toma el valor de 0 si es mujer, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que teníamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Para la variable dummy de varón. Pero al mismo tiempo dijimos que podríamos generar también otra variable que le vamos a llamar dm, ¿no se acuerdan? Y esta era la variable dummy de ser mujer. ¿Y esta variable dummy de ser mujer cómo se genera? Otra vez le poníamos el valor de 1, valor de 0. ¿Ok? Y dijimos que 1, ¿en qué caso tomaba el valor de 1? Varón. Si es mujer, ¿no es cierto? Y 0 en el caso de que sea varón, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que teníamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahora la pregunta que yo les hice, ¿en el modelo econométrico yo puedo incorporar ambas variables dummy? O sea, ¿podría incluir ambas? O sea, digamos decir, podría plantear acá este modelo
Podría decir, oye, mi variable y es igual a beta 0 más beta 1. La variable dummy de ser varón más beta 2. La variable dummy de ser mujer. ¿Esto es correcto? Y más un término de error. ¿Este modelo está correctamente planteado? ¿Qué problema tendríamos acá? ¿Qué problema tendríamos si planteamos este modelo de esta forma? Chicos, ¿están ahí? ¿Qué problema tendríamos aquí? La trampa. Eso. Exactamente, el problema que tendríamos al plantear este modelo de esta forma, que estaríamos cometiendo este problema, ¿no? Que es la trampa de la variable ficticia. ¿Y en qué consiste la trampa de la variable ficticia? Que si nosotros sumamos db, por ejemplo, hacemos esto, ¿no? Si a partir de esta ecuación nosotros en nuestra base de datos sumamos db para cualquier individuo, sumamos db más dm, siempre nos va a salir, para todos los individuos, nos va a salir 1. Y este problema justamente se llama multicolinealidad perfecta, ¿no? O no necesariamente perfecta, porque, claro, en este caso sí es perfecta, ¿no? Porque solo tendríamos estas dos variables. ¿Ok? Entonces, esto se llama la trampa de la variable ficticia, ¿no? Porque si sumamos db más dm para todos los individuos, siempre nos va a sumar 1. ¿Ok? Entonces, eso justamente se llama también el problema de la multicolinealidad. ¿Ok? Entonces, eso hay que evitar, ¿no? Entonces, por eso la recomendación aquí, yo les dije, si tenemos una variable sexo que es cualitativa y de ahí, a partir de esto, teníamos dos categorías, varón, mujer, y hemos generado dos variables dummy, una variable dummy de ser varón y una dummy de ser mujer. Entonces, no podemos poner ambas al mismo tiempo en el modelo, ¿no? O bien ponemos una o la otra. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación, ¿ya? ¿Qué más? Soluciones a la multicolinealidad perfecta suele reflejar un error en la definición de los regresores o una rareza de los datos. ¿Ok? Eso hay que tener mucho cuidado. Si los datos sufren de multicolinealidad perfecta, el software econométrico lo hará saber mediante un mensaje de error. ¿Sí? Eso es lo bueno. Cuando ustedes estén cometiendo problemas de multicolinealidad, en el eBios, por ejemplo, cuando quieran estimar un modelo, el programa les va a botar error, porque se supone que no se puede estimar. ¿Sí? Hay un error, acuérdense la formulita que les puse del denominador este sumatorio de xy menos x promedio al cuadrado, es como que eso les va a salir 0 y eso obviamente el software no lo puede calcular, ¿no? Y les va a botar error. Entonces la solución pasa por modificar la lista de regresores, ¿no? Y evitar este problema. ¿Ok? Entonces esto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Este problema de la multicolinealidad, que implica que entre los x existe correlación y eso lo podemos evitar, ¿ya? Para poder trabajar. Bueno, en el caso hemos visto la multicolinealidad perfecta, pero en la vida real también existe la multicolinealidad imperfecta, ¿no? Cuando los dos tipos, en este caso, cuando una variable está correlacionada con otra, pero no con el resto, ¿no? ¿Ok? Si tenemos muchas variables x, ¿qué pasa si x1 con x2 nomás están correladas, ¿no? Pero con el resto no. Entonces a esto le podemos llamar multicolinealidad imperfecta, ¿no? ¿Ok? Entonces acá también hay una forma de resolver. La multicolinealidad perfecta implica que una variable, un regresor, está correlacionado con el otro regresor y son los dos únicos regresores en el modelo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos 5 regresores? Yo solo veo que hay correlación entre el x1 y el x2 nada más, y en el resto no. Entonces a este tipo de multicolinealidad le llamamos multicolinealidad imperfecta. ¿Ok? Entonces igual el tratamiento va a ser trabajando, tomando en cuenta algunas variables que son más importantes. Este tema de variables de control y eh, variables de interés lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tendríamos con el tema de multicolinealidad, ¿ya? Entonces, acá no hay mucho más que... eh, prácticamente se está repitiendo el tema del R cuadrado también, hemos visto el R cuadrado ajustado.
Pues lo que vamos a ver la próxima clase, un poco para... eh, vamos a ver rápidamente el tema de las pruebas de hipótesis. ¿Qué pruebas de hipótesis tenemos acá? Y los intervalos de confianza, ¿ya? Vamos a ver contrastes de hipótesis conjuntas también. Lo que hemos visto hasta ahora en el modelo simple es pruebas de hipótesis de un solo coeficiente, ¿no? Solo del beta 1, por ejemplo. Hemos dicho que, ¿qué pasa si H0, por ejemplo, teníamos acá de que H0, nuestra hipótesis nula era de esta forma nomás, ¿no? H0 de que beta 1 es igual a 0, ¿no es cierto? Y de que beta 1 es distinto de 0, ¿no? ¿Sí? Hemos visto hipótesis de este tipo. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué pasa ahora si nuestra hipótesis ahora cambia? Como ya tenemos varios regresores en el modelo múltiple, ¿qué pasa si H0 ahora toma la siguiente forma, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo que beta 1 es igual a beta 2, igual a beta 3 y esto igual a 0? ¿Se dan cuenta? Acá ya esta hipótesis cambia, ¿no? Es totalmente distinto. Y de que H1 sería que algún beta sub J es distinto de 0, ¿no? Entonces diríamos acá que algún beta sub J distinto de 0. Algún beta sub J diferente de 0. ¿Se dan cuenta? Entonces acá ya tenemos dos tipos de hipótesis totalmente distintas, ¿no? La primera era para el modelo simple, hemos trabajado con este tipo de hipótesis. Pero ¿qué pasa ahora si empezamos a trabajar con estas hipótesis que son conjuntas, ¿no? Cuando tenemos varios parámetros ya de por medio, ¿no? Beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contraste vamos a utilizar? Un poco ya les voy adelantando. Para este tipo, en el primer caso, el contraste que hemos utilizado, perdón, para este tipo de hipótesis que implican un solo coeficiente o un solo parámetro, hemos utilizado la prueba T, ¿no es cierto? El ratio T de Student. Hemos utilizado la prueba T. Y para este tipo de contraste, que implica más de un coeficiente, vamos a utilizar la prueba F, o la F de Fisher, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a chequear esto la próxima clase, el día de mañana, para ver cómo se trabaja con la prueba F de Fisher. ¿Ok? Y esto tiene que ver con este tipo de pruebas de hipótesis. ¿Ok? Bien, entonces eso lo vemos mañana y de repente el día martes más haremos algo sobre autocorrelación y yo creo que hasta ahí estaríamos terminando, ¿ya? Porque eso de autocorrelación ha venido